Hola, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidas y bienvenidos a este seminario del Instituto de Ecología. El día de hoy tenemos el placer de tener al doctor Edmundo Molina, que nos va a presentar la charla Robust Long-Term Decarbonization Strategies in Latin America. El doctor Edmundo Molina es profesor investigador en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey. Su trabajo se centra en el desarrollo de nuevos métodos computacionales para estudiar el cambio tecnológico y el uso de métodos de ciencia de datos para el análisis de decisiones en condiciones de gran incertidumbre. Actualmente lidera trabajos de investigación aplicada en los sectores de agua y energía de México, desarrollando nuevos modelos de simulación y asistiendo a las partes interesadas en los procesos de toma de decisiones. También lidera el Centro de Toma de Decisiones de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública y codirige la investigación de políticas aplicadas sobre cambio climático en Costa Rica, Argentina y Chile. Imparte cursos sobre modelado de sistemas, técnicas avanzadas de simulación, econometría, microeconomía y aprendizaje automático. Pues bueno, solamente para recordarles que al final de la sesión, de la charla, podrán hacer sus preguntas, ya sea levantando las manitas o escribiendo sus preguntas en el chat. Y bueno, sin más, pues muchísimas gracias, doctor Molina, y le doy el micrófono. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y encantado de estar aquí con ustedes el día de hoy. Es un gusto compartir con su comunidad el trabajo que he estado realizando los últimos 10 años. Y lo que elegí para compartir con ustedes el día de hoy es dos estudios que hicimos en Costa Rica sobre su política de descarbonización de largo plazo. Entonces, voy a tratar de resumirles en estos 30 minutos, 45 minutos, es como 2 episodios de esta investigación. Entonces, sin más, déjenme comenzar. El trabajo que estoy presentando hoy es obviamente no solamente trabajo de una persona, es trabajo que yo he tenido el gusto de coliderar con un grupo amplio de investigadores, entre ellos pues varios investigadores de la Universidad de Costa Rica, de la Corporación RAND, del Banco Interamericano de Desarrollo y pues varias agencias que se dedican justamente al soporte del diseño de política climática. Entonces, digamos, lo de más quiero enseñar que es básicamente la representación de un trabajo colaborativo amplio. Un poquito de contexto, Costa Rica después del Acuerdo de París fue de los primeros países que, digamos, a nivel federal estableció una ambición, digamos, amplia de descarbonizar su economía. Por ejemplo, aquí tenemos una pequeña cita del presidente costarricense en ese momento. Y justamente lo que hizo Costa Rica fue pues, aprovechar ese contexto de París para decir, oye, ¿sabes qué? Pues somos un país pequeñito, ya producimos una gran parte de nuestra energía con fuentes renovables o que no emiten gases de efecto invernadero. Podemos llevar esto a los demás sectores de la economía y demostrarle al mundo que a pesar de ser un país pequeño, pues podemos ser el laboratorio de esa prueba de concepto de cómo funcionaría una economía que es carbono neutral. Entonces, Costa Rica, posterior al Acuerdo de París, desarrolló a nivel federal este plan de política pública, que es el Plan Nacional de Descarbonización. Y lo que hace el Plan Nacional de Descarbonización es definir objetivos de mitigación específicos en cada una de 10 líneas de acción, incluyendo el transporte público, el transporte privado, el transporte de carga, la electrificación, el sistema eléctrico, el sistema de la industria de construcción, la industria manufacturera, el manejo de residuos, el sistema agroalimentario y el sistema forestal. Entonces, lo que hace Costa Rica es anunciar para esas líneas de acción objetivos específicos de qué es lo que quiere lograr en cada uno de ellos, y es en ese contexto en donde este grupo de investigación entramos al análisis, ¿no? En ese contexto dicen, oye, pues queremos hacer alcanzar esos objetivos en cada uno de los sectores, y la idea justamente cómo podemos, qué tenemos que hacer específicamente y qué tipo de riesgos y vulnerabilidades existen en este trabajo. Este plan de Costa Rica está organizado a través de 10 líneas de acción. Dentro de cada una de esas líneas de acción, además de objetivos, hay acciones o transformaciones sectoriales. Esto es interesante porque yo, por ejemplo, te estoy diciendo, son transformaciones sectoriales, y en los últimos 5 años ha evolucionado la literatura, ¿no? De llamar, digamos, por ejemplo, la electrificación del transporte público, de la flota privada de vehículos, de llamarla una acción de política o llamarla un plan de inversión. Poco a poco la literatura ha ido convergiendo con ese término de transformaciones sectoriales.
Entonces, lo que plantea el plan de Costa Rica son estas acciones están listadas aquí en esta lámina de cómo podemos básicamente alcanzar los objetivos de mitigación de carbono neutralidad en cada uno de los sectores. Entonces, cosas que tiene, por ejemplo, el Plan Nacional de Descarbonización, tienen que ver con la electrificación, obviamente, del transporte, con la estabilización de crecimiento de las flotas privadas, un tren eléctrico de carga de pasajeros, mantener el 100% de producción de energía eléctrica a través de fuentes renovables. Una cosa interesante que Costa Rica como que se da cuenta que tiene una ventaja competitiva es que después del Acuerdo de París ellos ya están muy cerca del 100% renovable de generación eléctrica y entonces como que pues, es una ventaja que tenían para plantear una agenda tan ambiciosa. Electrificación de diferentes usos, ya sea en el hogar, en la industria, en la construcción. Una estrategia muy ambiciosa en la parte de la economía circular en términos de valorizar los recursos, los residuos sólidos y pues mejorar los sistemas de sanitización y tratado de agua potable. En la agricultura, pues reducir las emisiones a través de prácticas más productivas, lo mismo en la ganadería. Y en el caso forestal, pues mantener e incrementar su cobertura forestal. Y aquí también un pequeño mensaje, ¿no? Costa Rica pasó por un periodo de deforestación muy importante en la última parte del siglo XX y implementó una serie de programas de pago de servicios ambientales que le han permitido expander su cobertura forestal, recuperando lo que habían perdido hacia finales del siglo XX y es, digamos, unos programas de conservación quizás más importantes o, digamos, emblemáticos del mundo. Ahora bien, un plan de descarbonización en el contexto de Latinoamérica, ¿qué es lo que tendría que cumplir? Pues tiene que cumplir múltiples objetivos, no se trata de descarbonizar por descarbonizar, ¿no? Entonces, tiene que, por un lado, maximizar los beneficios para la sociedad, es decir, descarbonizar a través de la reducción de, por ejemplo, el tráfico o las incidencias en el transporte. Y, por ejemplo, si pensamos en la contaminación ambiental dentro de una ciudad, pues la descarbonización, además de reducir las emisiones a través de la electrificación, reduciría también la concentración de contaminantes en el ambiente y eso permitiría, pues, obviamente, un beneficio a la salud digamos, de la ciudadanía. Entonces, el primer objetivo es como que, ok, descarbonizas, pero tienes que conseguir, pues, otras cosas también, ¿no? O sea, como tienes que apuntalar el desarrollo en otras aristas, ¿no? También tiene que ser pues costeable, no puede ser, una estrategia de descarbonización no puede ser pues increíblemente costosa, ¿no? Porque hay recursos finitos en el gobierno, hay recursos finitos en los actores privados, hay recursos finitos en los consumidores, en los ciudadanos. Y de manera muy importante, pues también una estrategia de descarbonización no puede ser que está en piedra, tiene que estar, digamos, anclada en una perspectiva adaptativa, ¿no? Es decir, dar flexibilidad en términos de cumplir con los objetivos de mitigación planteados. Además de todo eso, digamos, obviamente lo que hace complicado este contexto de planificación es que además de toda la incertidumbre, digamos, de toda la complejidad de cumplir esos múltiples objetivos, este problema multiobjetivo, pues también existen incertidumbres. Entonces, al final del día, estás tratando de implementar una política en un ambiente que, pues, es difícil de predecir y además es volátil. Por ejemplo, pues los costos de diferentes energías cambian en el tiempo de manera difícil de anticipar. Los costos de la infraestructura pues también tienen cambios, ¿no? En el tiempo, algunas se vuelven más baratas, algunas se estancan en su reducción de costos. Cómo la sociedad responde a, por ejemplo, la posibilidad de hacer cambios modales, pues también es una cuestión difícil de predecir. Qué tan rápido y qué tan buenas sean las baterías, digamos, de almacenamiento a alta escala en el mediano y corto plazo. Cómo responden los agentes económicos en términos de, por ejemplo, cambios en los niveles de precios de los diferentes modos de transporte, cómo afectan la demanda y pues cómo se van difundiendo diferentes tecnologías en la economía. Entonces, todo esto son incertidumbres que, pues para responder una pregunta de cuánto tengo que invertir o qué tengo que hacer para alcanzar esos objetivos de mitigación en el plan de descarbonización, pues todas esas suposiciones son relevantes para poder hacer esa estimación. Nuestro estudio lo que busca es atender tres preguntas. Primero, ¿cuáles son los posibles beneficios y costos de una descarbonización total de Costa Rica bajo nuestra suposición, digamos, base acerca de cómo podría comportarse el futuro? Eso es lo primero. Primero es pasar el análisis de descarbonización a una lógica de costo-beneficio. Es decir, para cada acción de transformación, ¿cuál es el costo en términos de capital y de costos operativos? Y también cuál es el beneficio económico para la sociedad.
Esa fue como la primera parte del estudio. La segunda parte del estudio es entender cómo la incertidumbre en esos factores tecnológicos, ambientales y sociodemográficos puede afectar o no la capacidad de cumplir con una agenda de mitigación. Eso es importante porque pensemos en un estresor base, ¿no? Que es la tasa de crecimiento de una economía. Bueno, en medida de cómo crezca el ingreso per cápita en una economía, pues muchos de esos sectores que estamos intentando descarbonizar tendrán más o menor demanda para poder atender digamos, a esa población. Entonces, cómo se materializa esa trayectoria de crecimiento al final del día va a determinar qué nivel de estrés reciben estos sectores y cuánto costaría descarbonizar y qué beneficios potenciales podrían obtenerse. Y pues evidentemente el estudio al final lo que busca, o el objetivo del estudio pues, será justamente dar recomendaciones sobre cómo robustecer el plan de descarbonización de Costa Rica. Como se podrán imaginar, para responder a esas preguntas, pues hay que hacer modelado numérico, porque pues son múltiples sectores, estamos tomando una visión multisectoral, múltiples incertidumbres que hay que pues, explorar a través de muestreo experimental. Y en fin, el mensaje es hay que generar evidencia empírica que permita a las partes interesadas dialogar con respecto de las vulnerabilidades del plan original y cómo poder adaptarlo para que sea más robusto a estas vulnerabilidades. Y este esquemático les muestra un poco la arquitectura de modelado que desarrollamos en este proyecto. Lo que pueden ver ustedes es, esos proyectos son interesantes porque no es como una forma de modelar o un modelo específico o una taxonomía de modelación que domina, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer en estos estudios es tomar un enfoque multisectorial, multimodelo, y lo que hemos nosotros hecho es aterrizado desde el punto de vista bottom-up, ¿no? Es decir, modelado a nivel sectorial. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, empleamos una plataforma de modelado que es bastante conocida para la parte del sistema eléctrico, el sistema de transporte, que es esta plataforma Osmosis. Lo que hace Osmosis es muy sencillo, tienes una curva de demanda de electricidad y de transporte y demás, y tienes un sistema de oferta que puede satisfacer esa demanda, y lo que hace en términos de el costo de los combustibles, la flota de vehículos, las plantas de producción de energía eléctrica, sus capacity factors, los costos de operación, sus costos CAPEX, y lo que hace Osmosis es, pues, analizar qué ruta óptima de expansión de esa infraestructura es capaz de cumplir con una demanda específica. Y ese modelo, que es, digamos, un modelo global que se ocupa en varias circunstancias, en este caso la Universidad de Costa Rica tenía ya una versión de este modelo para hacer el análisis, había que conjugarlo con otros modelos que no existían para responder todas las demás preguntas. Entonces, el otro cúmulo de modelos que desarrollamos fueron modelos sectoriales, bottom-up, que desarrollamos justamente para el estudio, donde pues justamente lo que hacemos es hacer la contabilidad de emisiones en función de las recomendaciones que establece la IPCC para contabilizar emisiones en cada uno de los sectores. Entonces, ahí lo interesante del trabajo de modelación pues, es que hay que programarlo, ¿no? O sea, hay que especificar con muy buen detalle, pues, justamente cómo si cambian los factores de fermentación anaeróbica en el ganado, por ejemplo, cómo se puede impactar o no, digamos, la cantidad de emisiones que se producen en el sector. Entonces, al final, en este estudio lo que hicimos fue armar todo un ecosistema de modelado. Lo conectamos con un modelo de equilibrio general, también que ha sido bastante usado en la región, que se llama la Plataforma de Modelación Económica Ambiental, o IEM, desarrollado por Martín Chikowicz y O'Neill Banerjee. Y pues eso fue como un reto adicional en el estudio, ¿no? Es decir, no solamente es como que, digamos, en esta parte de los componentes de ingeniería del sistema, ¿no? Sino también puedes ver, por ejemplo, para una curva de crecimiento específico, cómo los diferentes sectores de la economía de Costa Rica podían evolucionar y cómo esa evolución se podía transferir en demandas específicas para cada uno de los sectores. Entonces, básicamente aquí el mensaje es, todo esto aquí lo conectamos en un ecosistema que pues hace que los flujos de datos sean transversales entre los diferentes modelos y a través de un experimento, digamos, computacional amplio. Y pues lo que ocupamos estas plataformas justamente para analizar cómo se comporta el plan de descarbonización para transformaciones específicas, cuál es su costo y cuál es su beneficio. Y en el justo voy a andar un poquito más sobre eso. ¿Qué tipo de cosas se implementaron en el modelo? Aquí les pongo un pequeño resumen, no voy a ahondar mucho en esto, pero pues por ejemplo en la parte de transformación del incremento de viajes no motorizados, en el modelo pues había que especificar eso como un escalar que afecta la demanda de pasajeros.
Por ejemplo, también había que especificar en el modelo pues, los costos de inversión en infraestructura, por ejemplo, como el tren eléctrico, ¿no? Que justamente reducirían la demanda de pasajeros no motorizados. Y pues aquí pueden ver básicamente en cada una de las acciones, el plan o el trabajo es básicamente pues, modelarlo en esa plataforma que les mencionaba. Lo que quisiera señalar más allá de la modelación es el enfoque de análisis, por ejemplo. También el énfasis muy importante en el estudio es cuáles son los costos de alcanzar esas transformaciones. Bueno, por ejemplo, ¿cuántos costos de capital? Un segundo. Por ejemplo, ¿cuál es el costo de capital para alcanzar esas transformaciones? ¿Cuáles son los costos operativos? Por ejemplo, ¿cómo se cambiarían los otros recursos para poder atender la demanda del sector? Pero de manera muy importante, ¿cuáles son los beneficios también económicos de esa descarbonización? Por ejemplo, en la parte de electrificación de la flota de transporte, pues hay, digamos, eso está estimado empíricamente, ¿no? Hay ahorros en la operación y mantenimiento de los vehículos eléctricos comparativamente con los vehículos de combustión interna. Hay costos que se ahorran porque hay un menor número de accidentes, hay una mayor productividad que también se puede contabilizar porque se reduce la congestión. Esto no por la electrificación, sino por la mayor difusión del transporte público. Hay ahorros en la salud porque se reduce la incidencia de enfermedades respiratorias derivado de una reducción en las concentraciones de contaminantes en el aire. Y obviamente hay un ahorro porque se reduce, digamos, las emisiones totales del sector y pues, hay un costo social del carbón al multiplicar la reducción de emisiones por ese costo social del carbón, que también ha sido ya estimado con bastante, digamos, amplitud durante los últimos 30 años, pues podemos contabilizar cuánto en pesos y centavos esa acción de descarbonización puede derivar a la sociedad. Sin entrar en mayor detalle, aquí nada más en la presentación, y les doy la línea del reporte, para cada sector pues hay que hacer este mismo juego, ¿no? ¿Qué transformaciones, cómo se van a modelar, qué beneficios, cuáles serían sus costos, ¿no? Electricidad, edificios, industria, economía circular, por ejemplo, en economía circular, pues la valorización de los productos reciclados, eso es un ingreso adicional para la economía o es un ingreso adicional para las personas que se dediquen, o las industrias que se dediquen a la revalorización de estos residuos. Y, en fin, para cada sector pues había que hacer este análisis que nos permitiera pues conectar toda esa información. Entonces, después de hacer todo este trabajo de modelado, pues viene la parte interesante, que es ver cómo podría comportarse el sistema. Entonces, lo que están viendo aquí en este panel es una corrida para las suposiciones base. En este caso, la suposición base de Costa Rica es parámetros de 2019 sin ninguna acción de descarbonización adicional proyectada hacia 2050. Es decir, pensemos que las condiciones estructurales de la economía se mantienen en 2019, no pensamos que no van a cambiar en 40 años, asumimos que no va a haber ninguna acción adicional de descarbonización en los próximos 35 años y simulamos el sistema, ¿sale? Entonces, sin descarbonización, sin las acciones de descarbonización, el panel de la izquierda, pues lo que nos da es una imagen pues inequívoca de un crecimiento de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país. Y pues básicamente aquí ustedes pueden ver cómo todos los sectores básicamente estarían experimentando un incremento en emisiones y pues la suma de esas emisiones a nivel sectorial pues terminaría por incrementar las emisiones en 2050 por un nivel mayor del que estaremos en 2018. En el panel de la derecha ustedes están viendo, por ejemplo, para esta simulación base, cómo se comportaría, digamos, las emisiones a nivel sectorial si se implementaran todas las acciones de descarbonización que justo acabo de mencionar. Entonces, claramente, pues vemos el contraste, ¿no? Las acciones planteadas en el plan de descarbonización, lo que logran, pues es obviamente mitigar, reducir las emisiones de diferentes sectores hasta que, digamos, se alcanza la carbono neutralidad en el país. Vean, muy importante, por ejemplo, aquí, pues en Costa Rica no es el sector eléctrico, sino el sector transporte, ¿no? Quizás donde hay mayor atención en la parte de reducción de emisiones. Y el otro componente interesante de la gráfica es ver, por ejemplo, no alcanzar emisiones netas cero, pues en este plan, por ejemplo, significa, pues sí, reducir las emisiones de todos los sectores, pero también echar mano de la cobertura forestal
y de todas las formas naturales de captura que pueden permitir pues generar emisiones negativas, ¿no? Es decir, al final del día el plan lo que hace es balancear esa cobertura forestal y capacidad de esos sumideros de carbono con digamos, las emisiones reducidas de cada uno de los sectores. Un poco esta gráfica resume un poco lo que acabo de decir. ¿Dónde se encuentran los mayores beneficios o los mayores impactos? Bueno, pues aquí ya es un primer hallazgo interesante, ¿no? Para el Plan Nacional de Descarbonización, los sectores donde quizás más interesantemente puedes hacer una incidencia para alcanzar la carbono neutralidad, pues sin duda es el sistema de transporte, tanto de carga como de público y privado, y evidentemente el sector de agricultura, ganadería y forestal, esto derivado justamente de controlar la expansión de los campos agrícolas y poder conservar la cobertura forestal y expandirla si es posible. Ahora, entonces eso pues, básicamente es como la línea base del análisis, ¿no? Es como que ahí está la primera parte del análisis. Ahora, ¿dónde se pone aquí lo interesante? Bueno, se pone interesante cuando vemos y analizamos cuánto nos costaría vis a vis de los beneficios que generaría esa descarbonización. Entonces, es muy interesante. Ustedes pueden ver, por ejemplo, lo que está por debajo de la línea cero, son todos los costos. Es decir, aquí tienen ustedes, por ejemplo, todos los costos de inversión y algunos costos de oportunidad que hay que contabilizar, por ejemplo, cuando se deja de usar una infraestructura que produce emisiones por adquirir una infraestructura que, digamos, es renovable y que quizás todavía tiene un periodo de vida útil y demás. Entonces, aquí ustedes tienen, estos son los costos de implementar el plan de descarbonización. Y en la línea superior ustedes pueden ver los beneficios por cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, es muy interesante ver cómo los beneficios netos marcados con esta línea en billones de dólares, pues al inicio de la estrategia de descarbonización, pues no son, digamos, están básicamente en cero, ¿no? Pero conforme pasa el tiempo, los beneficios netos para la sociedad empiezan a incrementar de manera sustancial. Esto con una tasa de descuento del 5%. Entonces, digamos que un gran valor en el largo plazo, ¿no? Aunque el análisis es insensible a la tasa de descuento. Entonces, ese es como que el primer hallazgo interesante, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Sí conviene descarbonizar, que además de que es pues, bueno para el ambiente, resulta que pues, este país en particular se va a beneficiar netamente de esa estrategia de descarbonización. ¿Dónde encontramos los mayores beneficios netos? Pues en el sector transporte y en el sector agricultura y forestal. Entonces, de nueva cuenta aquí, este análisis empieza a poner las aristas en los sectores quizás más trascendentales. Ahora bien, lo que voy a mostrar es una simulación que tiene probabilidad 100% o 1 de no cumplirse, ¿no? Que es una sola suposición de cómo puede materializarse el futuro. Entonces, lo que usamos fue una metodología conocida como Robust Decision Making. Aquí en la esquina superior pueden ver ustedes como el diagramita justamente del ciclo de análisis de RDM. Y lo que hicimos fue, bueno, a ver, ¿cómo cambia este resultado? Pues muy promisorio si analizamos pues, todas las incertidumbres asociadas con esa estimación. Entonces, tienes, por ejemplo, incertidumbres que son, digamos, exógenas, o aquí en la columna, driver, digamos, uncertainties, que tienen que ver con cosas que pues, Costa Rica no controla, ¿no? Por ejemplo, el costo de las energías renovables, pues cuánto pues, será su población, cuáles son las tasas de ocupación, o digamos que podemos considerar como exógenas en la frontera del sistema, cosas que, pues, básicamente hay que sufrir su embate, ¿no? Para poder cumplir con un objetivo. Y también consideramos incertidumbres que tienen que ver con la implementación del plan. Por ejemplo, ¿qué pasa si no alcanzas las tasas de electrificación que están planteadas en el plan de descarbonización? ¿Qué tal si te quedas corto 2% o excedes en 5%, ¿no? Entonces, todas las incertidumbres generamos un rango de variación para cada uno de estos factores. En algunos casos son pues, un rango de variación factorial y en algunos casos son pues, un ensamble de series de tiempo. E hicimos un muestreo aleatorio en este experimento computacional que nos permitiera pues, analizar cómo la conjugación de todas estas factores podría o no afectar el resultado que les acabo de compartir. Y el resultado es el siguiente. Pueden ver aquí ustedes en esta gráfica digamos, los dos abanicos de incertidumbre para las dos condiciones digamos, de política. Sin descarbonización, esta parte más clara. Y en la parte de descarbonización, esta parte me parece es verde. Entonces, lo que ustedes están viendo de manera muy interesante es, primero, la descarbonización tiende a ser menos volátil que la no descarbonización, ¿no?
Pero algo muy interesante es que incluso la descarbonización no siempre alcanzas las emisiones netas en 2050, ¿no? Entonces, en algunos casos vas a estar por debajo de la línea de emisiones netas. Entonces, ahí se vuelve interesante preguntarse, no en todos los casos, obviamente, aquí vamos en una gran proporción de alcance el objetivo, pero se vuelve interesante preguntarse, bueno, y oye, ¿qué características tienen en común esos escenarios o esos futuros en donde estoy por encima de la línea de emisiones cero? Y en el caso de la no descarbonización, pues vemos obviamente pues, más volátil el comportamiento, pero también, pues inequívocamente, pues o sea, ni siquiera en el mejor de los futuros posibles en términos de tecnología, crecimiento económico y bondad de los consumidores, pues vas a alcanzar la carbono neutralidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que encontramos en el análisis de, digamos, de vulnerabilidad o el análisis de incertidumbre en este estudio? Dos cosas de manera muy interesante. Primero, si analizamos cuáles son los beneficios versus los costos y vemos la suposición base, digamos, determinada con este punto negro, vemos que en la gran mayoría de las simulaciones los beneficios son superiores a los costos, ¿no? Entonces, vean, por ejemplo, en este gráfico, una gran mayoría, ¿no?, de los puntos sensibilizados a partir del punto base son casos en donde los beneficios resulta que son mayores que los costos. De hecho, el resultado de esta línea, por ejemplo, que está aquí indicada, en este caso es cuando tenemos paridad entre beneficios y costos. Vean, por ejemplo, es un primer resultado muy interesante para Costa Rica, es que pues básicamente en el 94% de los casos, o una proporción demasiado alta, es más benéfico para la sociedad descarbonizar que no descarbonizar. Incluso en los casos donde a lo mejor el entorno no juega a tu favor. Entonces es como que un primer hallazgo interesante. El segundo hallazgo interesante tiene que ver con pues la diferente taxonomía de resultados que obtenemos. Por ejemplo, en este gráfico de la derecha podemos ver emisiones en 2050 y la tasa de descuento de los beneficios digamos, acumulados de 2020 a 2050 en billones de dólares. Y en la esquina superior, pues obviamente vamos a obtener puntos en donde tengamos beneficios, digamos, por ejemplo, encima de esta línea, por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí casos donde tenemos no carbono neutralidad, pero, digamos, beneficios netos a la derecha positivos y a la derecha negativos. Rápidamente ustedes pueden ver que hay una mayor preponderancia de puntos a la izquierda, es decir, hay más casos en donde no alcanzar el objetivo de descarbonización es, digamos, en detrimento de la sociedad. Pero de manera muy interesante también podemos ver cómo hay un montón de casos, todos los que están capturados en esta parte del gráfico de dispersión, toda esta zona que estoy aquí como señalizando, en donde los beneficios son altos y se alcanza la descarbonización. Entonces, con un ensamble como este, podemos preguntarnos varias cosas, ¿no? Entonces, quizás este resultado no es tan interesante. Lo que nos interesaría, por ejemplo, es ver, oye, ¿en qué casos resulta que los beneficios son negativos y además no alcanzo la carbono neutralidad? Ah, pues son estos puntos que están aquí, ¿no? Pues puedo preguntarme, oye, ¿qué tienen en común esos puntos, no? Analizarlo paramétricamente. Y también puedo preguntarme, en este caso, en este ensamble un poco mayor, todos los puntos que son, digamos, no carbono neutrales, pero que sí generan un beneficio neto positivo. Entonces, esta parte la podemos analizar con técnicas de aprendizaje automatizado, por ejemplo, con una técnica de clustering, en este caso ocupando un algoritmo que se llama Patient Rule Induction Method, pero pues hay muchas opciones, ¿no? Lo puede hacer con también C5, también es otro algoritmo de clasificación, o también lo puede hacer con un análisis, por ejemplo, de regresión logística, ¿no? La técnica estadística que emplees no es el punto, ¿no? Hay muchas opciones, pero el punto es que extraigas de esta muestra de datos qué combinaciones paramétricas generan esa condición de vulnerabilidad. Entonces, por ejemplo, la condición de emisiones altas, es decir, todos los puntos que están por encima de esta línea, está explicada por dos vulnerabilidades. La primera vulnerabilidad tiene que ver con una baja adopción de vehículos alternativos. Entonces, ustedes pueden ver que estos futuros lo que tienen en común es que tienen adopciones de electrificación en el transporte público hacia 2050 entre 70% y 90%. Si estás por debajo del 90% de adopción en 2050, estás entrando a esta zona de riesgo.
Y también tienen tasas de crecimiento de los autobuses de hidrógeno y eléctricos entre 0 y 40% entre 2050. Es decir, si no alcanzas al menos estas dos métricas o estas dos capacidades de implementación del plan de descarbonización, es posible que no alcances la carbono neutralidad. La otra vulnerabilidad tiene que ver con cómo se combinan el crecimiento económico, es decir, qué pasa si ahora enfrentas una condición de alto crecimiento económico, de una economía boyante en Costa Rica, con con condiciones infavorables para la adopción de vehículos alternativos. Por ejemplo, una situación en donde los vehículos alternativos pues sean más caros en 2050 que los vehículos convencionales. Entonces, por ejemplo, si esto se mantiene hacia 2050 para Costa Rica, pues hay una gran posibilidad de que no cumplas con el objetivo de carbono neutralidad. O la otra, que es aquí una conjugación muy interesante, que los vehículos convencionales mejoren sus eficiencias de consumo de combustible más allá del 60% de donde están hoy ubicados, ¿no? Es decir, que su mejora es entre 60 y 150%. Entonces también, es decir, se vuelven más competitivos con los vehículos eléctricos o, digamos, los vehículos alternativos. Entonces, estas dos vulnerabilidades pues explican cuándo el plan de descarbonización puede o no adentrarse en una zona donde no alcance la carbono neutralidad. Entonces, eso fue justamente lo que hicimos para la presidencia de Costa Rica en este estudio. Y los hallazgos del análisis, pues, digamos, en un resumen muy general, lo que hicieron fue, pues, primero corroborar para la Oficina de Presidencia de Costa Rica que la descarbonización hacía sentido para su país, que era beneficioso en un gran cúmulo de posibles circunstancias en el mediano y largo plazo. Y segundo, decirles, bueno, pero pues ahí no acaba, ¿no? Es decir, tienes que tener cuidado justamente con esos estresores en el ambiente que pueden pues, echar por la borda tu plan, que son justamente el costo de los vehículos para los consumidores, que son las tasas de adopción de esas plataformas de vehículo alternativo en el sector transporte y de manera muy importante en la parte de mitigación, el sector que parece que es más relevante para la vulnerabilidad del plan es el sector transporte, ¿no? Entonces, esto permitió, digamos, a este grupo de trabajo, pues, poder identificar dónde habría que ponerse la atención. Déjenme aprovechar unos minutos más quizás unos 10 minutos nada más para discutir brevemente este segundo estudio que hicimos, que fue el estudio de Costa Rica se publicó en 2019, justo en el otoño, entonces unos meses después empezamos en la pandemia, entonces estuvo interesante que nos invitaron a hacer un análisis de cómo esas inversiones en Costa Rica planteadas en el plan de descarbonización podrían o no afectar, podrían ayudar o no con la recuperación post-COVID. De nueva cuenta, aquí es no solamente mi trabajo, sino el trabajo de un grupo de investigadores pues, bastante amplio. Entonces, un poquito de motivación, las gráficas lo dicen todo y todos estamos conscientes de que el COVID ha tenido un impacto enorme no solamente en la salud, sino también en la economía en términos de pérdida de empleo y pérdida de crecimiento económico. Lo que hicimos básicamente fue tomar las estimaciones de inversión que hicimos en el primer estudio, particionarlas en varios portafolios y analizar cómo la inversión de esos portafolios podría o no reactivar la economía costarricense post-COVID. Entonces, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver, analizamos varios escenarios de inversión en donde pues invertíamos una proporción pequeña y cada vez más alta de los posibles costos de inversión para llevar a cabo el plan de descarbonización de Costa Rica y aquí pueden ver pues, los números de inversión en cada uno de los sectores. No quiero entrar en mucho detalle en el modelo, pero ocupamos un modelo de equilibrio general dinámico, también desarrollado por O'Neill Banerjee y Martin Chikowitz, para modelar los impactos de COVID y el impacto de las inversiones en descarbonización. Aquí nada más un mensaje importante, ¿no? Es el tema de cómo modelas el impacto de COVID en un modelo macro, o sea, fue interesante porque pues, no había como el paper, ¿no? Para ir a ver, ¿no? Cómo se hacía, ¿no? Entonces aquí, pues, nosotros lo que hicimos fue pues, modelarlo de diferentes formas, o sea, efectos en la productividad, en la generación de activos varados, restricciones en la demanda de algunos de bienes y servicios. Les recomiendo mucho, si les interesan los temas, que revisen el trabajo de Banerjee y Chikowitz. El modelo es súper extensivo y es un modelo muy interesante porque es un modelo macro, pero que considera no solamente los capitales económicos, sino todos los capitales ambientales para justamente estimar las sendas de crecimiento de una economía. Algo interesante en la parte numérica de este
dada la importancia del shock de COVID, pues había que asegurarse que el modelo representara una rutina, el modelo macroeconómico para representar adecuadamente cambios en empleo, cambios en el valor agregado en la economía a nivel sectorial. Y esto lo quiero mencionar porque, o sea, la verdad es que casi nunca se hace eso en un modelo macroeconómico, ¿no? Entonces, este nivel de detalle así de finura, de decir, oye, el modelo tiene que representar a nivel sectorial, pues es una cosa que casi no se hace. Y valió muchísimo la pena porque aprendimos muchísimo de cómo funcionaba el modelo y qué capacidades tenía uno de representar el choque de COVID. Y lo que hicimos una vez que teníamos el modelo listo y, digamos, la narrativa del análisis y los escenarios de inversión y demás, fue pensar, este es un ejercicio bien interesante porque para cada línea de acción, lo que hicimos fue pensar cómo se distribuyen las inversiones de descarbonización en cada uno de los sectores económicos de la economía en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, si vas a invertir en el sector, si vas a hacer todas las inversiones planteadas en la línea de acción agricultura, y ustedes pueden ver, por ejemplo, todo lo que tenemos pensado para el sector, cómo lo dividimos proporcionalmente en los sectores de la economía donde pensamos que tendría un impacto, ¿no? Entonces, aquí también un mensaje importante, esto nada más fue una simulación y una sola, pues, análisis de cómo podría ser esta distribución. Pero esta distribución en sí puede ser una actividad de diseño, ¿no? O sea, hay muchas formas de poderlo recombinar de manera que puedas mejorar el desempeño del plan de inversión en las líneas de descarbonización. Los resultados clave, pues básicamente son que derivado de COVID, pues hubo obviamente un impacto en el empleo y en la actividad económica en el país. Se están actualmente recuperando y déjenme, voy a esta. Y si implementamos las inversiones en descarbonización, lo que vemos es que la línea roja es COVID, pues sin ninguna acción de respuesta, ¿no? Y las tres líneas que ven aquí en color son los impactos que tendría cada uno de los escenarios de inversión, digamos, del plan de descarbonización para responder al declive de COVID. Y el mensaje, pues, es clarísimo, ¿no? Quizás aquí se ve más tan validado. Desplegar esas inversiones es un choque positivo para la economía que permite reactivar la economía más rápido, es decir, acorta el impacto de la crisis de COVID y deja la economía en una senda de crecimiento mayor a la que hubiese estado incluso si no hubiera existido el COVID, ¿no? O sea, es básicamente un choque de inversión positivo. Entonces, ¿cuáles fueron las recomendaciones de este estudio? Pues nos permitió, pues, refinar nuestro entendimiento de cómo funcionan las inversiones en descarbonización en el país, hacer un mapeo ya mucho más preciso de acciones de descarbonización y nivel y actividad sectorial, y pues entrarle a esta parte como interesante numérica de cómo, pues, trabajar con un modelo macro para poder responder a este tipo de preguntas. Entonces, algunas cosas también que se derivan del análisis, pues las inversiones de descarbonización no por sí mismos resuelven las inequidades de género, y es un tema que, pues, por ejemplo, las mujeres en los diferentes sectores económicos que analizamos son las más impactadas por el choque de COVID, e incluso con descarbonización no resuelve esa inequidad. Entonces, ahí un mensaje era como, tienes que pensar en algo, ¿no? O sea, como que no nada más es, pues, la inversión, sino que algo tendrás que hacer para que esas inversiones funcionen bien para los dos grupos poblacionales. También encontramos que empieza a haber competencia entre los sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo empiezo a meter mucho dinero en la parte de valor agregado, en la manufactura, porque ahora, pues, voy a ser un hub de producción de vehículos eléctricos, pues la gente se mueve del sector agrícola, ¿no? Porque hay mejores empleos en el sector manufactura, y entonces el sector agrícola puede potencialmente sufrir, ¿no? Entonces se vuelve menos boyante. Y eso, pues, ese impacto distributivo, pues también hay que manejarse. Y bueno, les dejo aquí este reporte, se publicó hace un par de meses, y pues con gusto les dejo ahí la referencia por si quieren aprender más de este análisis, y también el otro reporte lo pueden buscar con el mismo nombre, y les da la opción de poder acceder a él. Sin más, pues ahí terminaría mi presentación.